Hola, ¿qué tal? Soy Nicole Yexalén Cruz Caro de la carrera profesional de enfermería de la Universidad Nacional Autónoma Altandina de Tarma. En este podcast hablaremos sobre las principales recomendaciones para realizar correctamente un artículo de investigación, considerando las diferentes componentes a usar para ello. En esta ocasión hablaré sobre 8 puntos importantes para poder realizar un correcto artículo científico. Bueno, el primero es el título. Existen 3 diferentes perspectivas para poder interpretarlo. La primera es desde una perspectiva funcional, que nos dice que el título es informar sobre el tema a realizar en el artículo. Por eso el título responde a la pregunta, ¿de qué se trata esencialmente el contenido? También funciona como una etiqueta o nominación del trabajo. Esta función determina la potencialidad y visibilidad en las bases de datos. Ahora, hablando desde una perspectiva discursiva, el título es la primera impresión que tendrá el lector con el artículo. Al ser este, entre comillas, el resumen en palabras del trabajo realizado, es determinante para confirmar el interés o desinterés del lector. Y por último, desde la perspectiva estructural, el título es un sintagma nominal, es decir, no presenta predicado en la oración. Por ende, no debe de haber verbos, aunque en algunas editoriales su normativa acepta oraciones interrogativas, haciendo así el uso del verbo. Y algunas de las características de la estructura del título es que son cuatro. Son 4 características: la breve, la completa, la precisa y que es concreta. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el título es breve porque no debería de ser largo, ya que depende mucho de la normativa APA, que acepta como máximo 12 palabras. Es completo porque representa la idea general del trabajo. Es preciso y adecuado porque debe de ser coherente y congruente con todo el artículo. Y es concreto porque debe de evitar ambigüedades. Y los errores más frecuentes que podemos encontrar en el título son las abreviaturas y paréntesis, extensión excesiva e innecesaria, fórmulas, gerundios, incoherencia global, laiconismo excesivo, punto final, redundancias metodológicas, subtítulos, transposición de eventos comunicativos. Continuando, el segundo punto que vamos a ver son los autores. Estos son los que aparecerán después del título, en la línea de autor. Esto pertenece al responsable o los responsables de la creación del artículo científico. Es importante saber la forma correcta de poner esta información, ya que ningún artículo puede ser publicado en el anonimato. Por ello, presentaremos 6 casos de incorrecciones en el arbitraje. El primero es sobre el prestigio de la coautoría. Esto hace referencia a la actitud positiva o negativa frente al artículo. Se sabe que no existen limitaciones sobre la cantidad de autores. Sin embargo, presentar un artículo con más de 4 autores puede generar inconvenientes con algunos editores, ya que el crédito es distribuido para todos los responsables, por lo cual la coautoría puede llegar a ser menos valorada que la autoría individual. El segundo caso es la coautoría inmersiva. Esto sucede cuando se coloca autores que no aportaron valorativamente para la creación del artículo. Para evitar ello, es importante establecer desde un principio la responsabilidad del trabajo. Como tercer caso, tenemos la coautoría no reconocida. Esto ocurre cuando se omite el crédito de un autor. Al igual que en el segundo, es importante establecer la responsabilidad y verificar la información brindada a los editores. En el cuarto caso tenemos el desorden de coautoría. Esto se trata sobre el orden que van ubicados los autores, ya que actualmente se considera al primer autor como el que aportó más. En el quinto caso tenemos la inconsistencia en la presentación del autor. Alude a la necesidad de la homogeneización con respecto al nombre del autor en todos los artículos de su autoría a publicar. Esto es conveniente para mantener la sobriedad y colocar el primer apellido, una coma y luego su primer nombre. En el sexto caso tenemos la omisión de datos. En muchas ocasiones se pueden omitir datos de autores. Esto depende de las normas de los editores. Por eso es importante conocer las políticas de las editoriales. Como tercer punto tenemos el resumen, también llamado síntesis, sumario o sinopsis.
Desde el punto de vista funcional, el resumen presenta los aspectos más relevantes y generales de todo el artículo. Esto responde a la pregunta de ¿qué contenido presenta el artículo? E igual que el título, funciona como etiqueta para su visibilidad. Ahora, desde el punto de vista discursivo, el resumen es determinante para poder dar a conocer anticipadamente los conocimientos del artículo. Por ello, va junto con el título o al finalizar la redacción. Por otro lado, se solicita que la publicación del resumen sea en 2 o 3 idiomas. Ahora, desde el punto de vista estructural, el resumen es la macroestructura del artículo, constituida a partir de macroproposiciones, que se infieren como la aplicación de macroreglas semánticas, siendo así estas cuatro: la supresión, la integración, la construcción y la generalización. Ahora bien, afirmamos que el resumen está compuesto por macroproposiciones. Esto se organiza en párrafos con cohesión estructural de introducción, métodos e instrumentos, resultados y conclusión o discusión. Todo ello redactado de forma narrativa y con flexibilidad en el tiempo del verbo, además de dedicar el mismo espacio a cada estructura. Y los errores más frecuentes en lo que respecta al punto del resumen es de modalización discursiva, de imprecisión en las traducciones, de inclusión de referencias y citas bibliográficas, de incoherencia entre resumen y contenido, de redacción en varios párrafos y por último de repetición del título en el artículo. Ahora, el cuarto punto son las palabras claves. Desde la perspectiva funcional se define como la condensación en pocas palabras, más o menos entre 3 a 5 de acuerdo con la política de cada editorial, cumpliendo así la función del título y resumen en dar respuestas sintéticas. Desde la perspectiva discursiva, son los términos que son considerados fundamentales en el artículo, llegando así al lector con anticipación y estrategia para la difusión. Y desde el punto de vista estructural, se puede presentar como unitérmino o como término compuesto. Existen dos métodos de redacción, el deductivo y el holístico. APE exige el primer método, que vendría a ser el deductivo. Y los errores más frecuentes de las palabras claves son abreviaturas desconocidas, abreviaturas ambiguas, exceso de palabras, de poco contenido semántico. También está el desorden en la presentación, distancia excesiva con el título y la inconsistencia de la selección. Ahora bien, pasamos al punto de la introducción. Este, desde una perspectiva funcional, es el primer segmento extenso. Aquí se exponen los aspectos generales concernientes al tema. Viéndolo desde un punto discursivo, la introducción es la carta de presentación. Aquí se da la síntesis del trabajo, más amplia que en el resumen. Y viéndolo desde un punto de vista estructural, este no se restringe a un canon. Tan solo sigue el orden de problematización, marco teórico, antecedentes, objetivos y estructura. Ahora bien, los errores más frecuentes en lo que es la introducción, según sus partes, sería, de acuerdo al encabezado, escribir introducción es innecesario y rompe la norma APA sexta edición. Identificar con otros subtítulos como presentación, preliminar, etc. Desde la estructura de problematización, los errores más frecuentes son iniciar repitiendo el resumen o una parte de manera literal, exagerar la justificación diciendo que el estudio es imprescindible, etc. Justificar asegurando que el tema nunca ha sido estudiado. Es mejor ser prudente. Construir un contexto excesivamente amplio del problema. Recordar que una de las características de todo el texto es la precisión. Enunciar el tema como problema sin justificar las razones por las cuales se les considera como tal. Ahora, desde la estructura del marco teórico, los errores más frecuentes son falta de continuidad causal entre el problema y la perspectiva teórica elegida para tratarlo, falta de pertinencia teórica. Confundir marco teórico, principios dentro de los cuales se inscribe el estudio,
con marco conceptual, explicitud de conceptos clave del estudio. Construirlo como narración histórica de teorías y no como descripción de sus principios pertinentes a la investigación presentada. Ahora, desde la estructura de antecedentes, los errores más frecuentes son presentar poca exhaustividad en esta consulta. Si bien no puede pretenderse conocer todo lo investigado sobre el asunto, hay que demostrar que hubo dedicación en esta parte del proceso investigativo. Presentarlo sin ningún tipo de ordenamiento cronológico, geográfico, por su importancia, por su difusión, etc. Confundirlos con el marco teórico. No incluir los trabajos citados en las referencias bibliográficas. Ocultar o deformar antecedentes que resten originalidad al trabajo presentado. Falta de ética. Falta de relación interna entre los antecedentes recolectados. Desconexión entre los antecedentes expuestos y el trabajo que se propone. Y desde la estructura de los objetivos. Los errores más frecuentes son falta de continuidad causal con los antecedentes, falta de correspondencia con los resultados y las conclusiones, enumerarlos con viñetas en vez de construirlos en un párrafo. Y desde la estructura como tal, los errores más frecuentes son entrar en detalles muy específicos sobre la metodología, los resultados y las conclusiones, haciendo repetitivo el texto, describirlos en desorden. En sexto punto tenemos la metodología. Esta es la descripción de los materiales y métodos. Los materiales son las herramientas, instrumentos, elementos y objetos utilizados en el proceso de experimentación y recolección de datos. Y por otra parte, los métodos son las diferentes formas para poder llegar a esa información. Desde el punto de vista funcional, la metodología es una descripción detallada y precisa con uso predominante de terminología científica. Desde el punto de vista discursivo, se trata de una validez de probabilidad no necesariamente empírica, pero determinante en la aceptación de artículos. Y desde el punto de vista estructural, se divide en tres. La primera es categorización del estudio, una descripción de los instrumentos y luego la explicación de procedimientos. Ahora bien, los errores más frecuentes en lo que es la metodología, según su estructura, sería de caracterización. Conceptualizar equivocadamente una tipología. Enmarcar erróneamente la investigación. Desde la estructura de instrumentos, los errores más frecuentes son imprecisión espacial, temporal o instrumental, usando terminología ambigua. Usar marcas restringidas en vez de genéricos. Límpido por hipoclorito de sodio. Caracterizar probablemente la muestra u omitirlo. Falta de representatividad de la muestra para el planteamiento de conclusiones. Falta de validez y confiabilidad de los instrumentos. Y por último están los procedimientos, que serían los errores más frecuentes como falta de correspondencia entre instrumentos y procedimientos. Omitir las citas correspondientes a métodos o técnicas ajenas. Explicar teóricamente las técnicas utilizadas en vez de justificar su pertinencia en la investigación presentada. Utilizar técnicas contradictorias entre sí, describirlas en desorden. Omisiones o faltas éticas, consentimientos de los participantes, falta de correspondencia entre procedimientos y los resultados. Ahora bien, pasamos al penúltimo punto, que son los resultados. Su funcionalidad consiste en la localización precisa de la investigación realizada por el autor, de manera condensada en texto, tablas y figuras. Esto, desde el punto de vista discursivo, se muestra como un producto de un proceso de investigación. Y desde un punto de vista estructural, se muestra como un segmento descriptivo que muestra textos con tablas y figuras para mostrar el producto. Siendo así, los errores más frecuentes, introducir tablas o figuras sin mencionarlas en el texto, introducir tablas o figuras que repiten la información del texto, introducir tablas o figuras que pueden omitirse convirtiéndolas en texto, ubicar tablas o figuras en formato de página horizontal, cambiar el tipo de letra entre tablas, figuras y texto, tener tamaños de caracteres ilegibles en las tablas o figuras, incluir figuras inteligibles y de baja resolución, pintar la tabla con colores fuertes, se sugieren blancas siempre. Omitir la cita de una tabla ajena. Omitir la aclaración al pie de abreviaturas o símbolos especiales utilizados.
Ahora bien, pasando al último punto, que son las discusiones y conclusiones, podemos afirmar que, de manera funcional, este es el momento de cierre del artículo, donde se propone una lectura particular de los hechos contenidos en los resultados. Desde el punto de vista discursivo, tanto la discusión como las conclusiones suelen evaluarse desde su coherencia, tanto interna como externa. El análisis relacional en los niveles mencionados consiste precisamente en demostrar lo que se postula con antecedentes, los datos. Y desde el punto de vista estructural, los resultados son predominantemente expositivos, con técnicas descriptivas, mientras que la discusión y las conclusiones son argumentativas. Además de que se afirma que esta estructura se divide en tres dimensiones, en la cual es la interpretación de los resultados, significación del interpretado y proyección del estudio. En estos niveles predominan el análisis relacional de los datos y se integran en el marco teórico, los objetivos y las hipótesis a los hallazgos realizados. Ahora bien, mencionando los errores más frecuentes de lo que es la interpretación, tenemos a limitarse a resumir el trabajo en este apartado, sobreinterpretar los datos o hechos sin sustentación suficiente, omitir relaciones importantes para la demostración de las hipótesis, abrir varias polémicas sin profundizar en ninguna de ellas, forzar los datos a la teoría o viceversa. Ahora, desde la significación, los errores más frecuentes son iniciar el párrafo con frases obvias como en conclusión, la conclusión es, etc. Omitir la mención de antecedentes fácilmente reconocibles, falta de rigor. Replicar estudios sin presentar avances o ningún tipo de novedad. Desviar el trabajo desde sus objetivos principales. Y desde la proyección, los errores más frecuentes que encontramos son ser categórico o absolutista en la enunciación de postulados, presentar resultados que desbordan las limitaciones del estudio, confundir la conclusión del trabajo específico con la conclusión o cierre del tema que, en ciencia, conviene dejar abierto. Para finalizar, ya habiendo mencionado los 8 puntos importantes que debemos de conocer para poder realizar correctamente un artículo científico, mi recomendación sería estudiar muy bien los errores frecuentes y cómo se estructura para así poder tener la aceptación de las diferentes bases de datos, revistas, para así poder publicar nuestros artículos y posteriormente nuestros libros. Gracias.